Perspectivas de inclusión. Las orientaciones del Decreto 83 en contextos de crisis. Seminarios para optar al grado de licenciado en educación. Profesor guía Alejandro Villalobos Martínez. Estudiante Muriel Barrios, Javiera Berríos, Camila Gutiérrez, Constanza Moya, María Francisca Muñoz y Bárbara Seguel. Introducción. El decreto número 83. Este es un documento ministerial que desde el 2015 entrega criterios y orientaciones a los docentes para realizar adecuaciones curriculares, con el fin de diversificar la enseñanza. De esta forma, ofrecer una educación inclusiva a todos los estudiantes. La aplicación del decreto número 83 en la actualidad. Este decreto se ha visto limitado por la pandemia COVID-19, que ha afectado al mundo entero, ya que el aula ha pasado de tener una forma presencial a una modalidad online, evidenciando las barreras sociales, tecnológicas y de acceso que complejiza aún más esta tarea. En esta investigación se trabajó la perspectiva de docentes de enseñanza básica acerca de la aplicación de estrategias inclusivas propuesta por el decreto número 83 en el contexto actual. El resultado será analizado de manera cualitativa, apoyada de componentes cuantitativos, para poder determinar cómo es el trabajo docente y se atienden a la diversidad de estudiantes. Para esto se utilizarán instrumentos de recolección de datos como entrevista y cuestionario. Esta investigación se divide en 5 capítulos. En el primero se presentan los datos del contexto, los antecedentes teóricos y empíricos, la problematización, preguntas de investigación, objetivos generales y específicos. En el capítulo 2 se presenta el marco teórico. En el capítulo 3 se presenta la metodología de la investigación. En el capítulo 4 se presentarán los resultados obtenidos a partir de un análisis de la información recolectada. Finalmente, en el capítulo 5 se encuentran las conclusiones y reflexiones de la investigación, dando respuesta al objetivo y a la problemática planteada. Las preguntas de nuestra investigación son: ¿las estrategias utilizadas por los docentes para la diversificación de la enseñanza se ajustan a los lineamientos del Decreto 83 en el actual contexto de pandemia? ¿Cuáles son las concepciones que los docentes tienen sobre las adecuaciones curriculares establecidas en el Decreto número 83? ¿Cuáles son las estrategias sugeridas por el Ministerio para el trabajo docente en el contexto de pandemia? ¿Y qué estrategias metodológicas son utilizadas por los docentes en ejercicio para diversificar la enseñanza en el contexto de COVID-19? Y los objetivos de nuestra investigación son: el objetivo general, analizar la implementación de estrategias inclusivas del Decreto 83 en el contexto actual de pandemia COVID-19. Los objetivos específicos son: identificar las concepciones sobre adecuaciones curriculares establecidas en el Decreto 83 que poseen los docentes en ejercicio. Conocer las estrategias sugeridas por parte del Ministerio a los docentes en ejercicio para trabajar en el contexto de pandemia COVID-19. Y determinar las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes en ejercicio para diversificar la enseñanza en el actual contexto COVID-19. Marco teórico, Decreto 83. Es un documento ministerial que desde el 2015 entrega criterios y orientaciones a los docentes para realizar adecuaciones curriculares, con el fin de dar respuesta a las necesidades educativas especiales de todos los estudiantes y atender a la diversidad presente en el aula. Principios que definen los criterios y orientaciones de adecuación curricular. 1. Igualdad de oportunidades. 2. Calidad educativa con equidad. 3. Inclusión educativa y valoración de la diversidad. Y por último, flexibilidad en la respuesta educativa. Adecuaciones curriculares. El concepto de adecuaciones curriculares se refiere a los cambios que se realizan a los diferentes elementos del currículum y estos deben responder a las necesidades que presentan los estudiantes, asegurándoles aprendizajes de calidad que logren dar respuesta a los principios. Existen diferentes tipos de adecuaciones curriculares, en las cuales se encuentran las adecuaciones curriculares de acceso y las adecuaciones curriculares en los objetivos de aprendizaje. Diversificación de la enseñanza. Para aplicar los principios y criterios mencionados anteriormente, se debe tener en cuenta que las necesidades educativas especiales tienen su enfoque propio, puesto que no solo se deben atender las necesidades individuales que tiene cada estudiante, sino que también la interacción de estas con las dificultades en el aprendizaje. Las necesidades educativas especiales se dividen en 2: necesidades educativas especiales transitorias y necesidades educativas especiales permanentes. Diseño universal para el aprendizaje. Esta es una estrategia educativa cuya finalidad es dar respuesta a la diversificación, maximizando las oportunidades de aprendizaje de todos y todos los estudiantes. Los principios fundamentales para el diseño universal de aprendizaje son: proporcionar múltiples medios de presentación y representación,
proporcionar múltiples medios de ejecución y expresión, y proporcionar múltiples medios de participación y compromiso. Orientaciones del Ministerio de Educación para el COVID-19. El Ministerio de Educación compartió una serie de orientaciones que buscan resguardar los aprendizajes de los estudiantes y garantizar el funcionamiento para que se puedan entregar los beneficios y apoyos a todos los estudiantes. Priorización curricular. La priorización curricular propuesta por el Ministerio de Educación se define a través de una selección de objetivos, cuáles son las expectativas mínimas de aprendizaje que se esperan y que cada escuela es responsable de ajustar según el contexto en el que se desarrollan y las posibilidades de acceso que pueden tener sus estudiantes. Para la construcción de esta priorización curricular se ha considerado la Ley General de Educación y el Decreto 83, que apuntan directamente a una educación diversificada que permita el desarrollo de todos los estudiantes. A continuación les vamos a hablar acerca del marco metodológico. En primer lugar, el paradigma de esta investigación es interpretativo, que se basa en la obtención de información de las vivencias de los docentes que trabajan con el Decreto 83 en el actual contexto de pandemia COVID-19. Esta investigación se desarrolla de forma cualitativa con algunos componentes cuantitativos. Su diseño es fenomenológico, directo, que se pretende obtener la información de las experiencias de los profesores. Además, es un diseño no experimental, ya que se sitúa en un contexto natural y no tiene intervención de terceros. La recolección de la información se realiza mediante la entrevista y una encuesta, guiadas por la técnica de muestreo intencionado homogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Que busca que los participantes tengan un mismo perfil y compartan características en común. Pero, ¿cuáles son estas características en común? Los participantes tienen que ser profesores con más de 5 años de experiencia laboral, que trabajen en primer y segundo ciclo básico y que sean de escuelas y colegios de dependencia municipal y particular subvencionada. Ahora les voy a hablar acerca de los instrumentos y la validación de estos. En primer lugar, los instrumentos como la encuesta, a partir de 7 preguntas que se realizan a través de una escala de Likert con las categorías totalmente de acuerdo, ni en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Total de 18 profesores de diferentes establecimientos, donde en primera instancia se recaba información personal y luego se procede a las preguntas. Esta, por su parte, se lleva a cabo con un total de 10 docentes de manera 100% online, para luego ser transcrita y posteriormente analizada. La validación de estos dos instrumentos es llevado a cabo por 3 académicos de la Universidad Católica del Maule, magíster en educación, y una de ellas es doctora en formación de profesorado. Resultados. De la entrevista realizada se obtuvieron 9 variables, cada una con sus correspondientes subcategorías. La primera variable corresponde a conocimientos sobre estrategias inclusivas. La segunda variable corresponde a conocimientos y percepciones sobre el decreto número 83. La tercera variable corresponde a utilización del decreto número 83 para realizar adecuaciones curriculares. La cuarta variable corresponde a opinión sobre los documentos ministeriales en el contexto de COVID-19. La quinta variable corresponde a orientaciones ministeriales en contexto de COVID. La sexta, atención a la diversidad. La séptima variable, aprendizaje esperado. La octava variable, estrategias inclusivas para diversificar la enseñanza. Y la última variable corresponde a estrategias inclusivas y su implementación. De la misma forma, con la encuesta realizada se pudo evidenciar variados aspectos, como el género de los docentes encuestados, su rango de edad, en qué ciclo se desempeñan, cuántos años llevan en el ejercicio docente, la dependencia del establecimiento en el que trabajan y los conocimientos y percepciones que poseen sobre el decreto número 83, entre otras cosas. En base al estudio anterior, se pudo concluir que respecto al decreto número 83, la mayoría de los docentes entrevistados y encuestados dicen conocer este decreto, pero solo una minoría evidencia tener menor conocimiento de este documento como eje para la inclusión. Esto se puede asociar a que es un decreto relativamente nuevo, su implementación no es obligatoria y los establecimientos tienen la flexibilidad de adaptarlo de acuerdo a sus necesidades y la de sus estudiantes. Además, en cuanto a las concepciones que se tienen acerca de este decreto, los sujetos en estudio consideran que esta es una herramienta que favorece la igualdad de oportunidades, la participación de los estudiantes en su proceso de aprendizaje y la implementación de estrategias diversificadas. Por lo tanto, se cree que este debe trabajarse de manera colaborativa con el proyecto de integración escolar del establecimiento.
Por último, a partir de la experiencia de los docentes entrevistados y en relación al foco de investigación, se puede concluir que los docentes logran realizar adecuaciones u estrategias inclusivas impulsadas por sus años de ejercicio docente, su formación académica o autogestión de conocimientos, a pesar de la pandemia que azota el sistema educacional, logrando llevar a cabo el proceso de inclusión necesario para el desarrollo integral de todos sus estudiantes.